Bienvenidos a Ciclismo de ayer y de hoy, episodio número 34, de un podcast que habla de ciclismo sin filtros. En este programa tenemos un nuevo invitado, pero antes de presentarlo, déjame saludar a mi compañero de grupeta, Jordi Martínez. Jordi, ¿todo preparado? Hola David, pues aquí preparados para una nueva charla. Creo que poco a poco vamos acostumbrándonos a esto y aparte que nos lo pasamos bien, aprendemos mucho de los invitados. Ya sabéis que en este 2021 le hemos dado un pequeño cambio al podcast y vamos alternando episodios de actualidad con entrevistas. No siempre va a ser así, pero de momento más o menos está siendo así. Creemos que es necesaria una charla larga sobre ciclismo y desde diferentes puntos de vista para disfrutarnos mucho mejor de nuestro deporte. La verdad es que hemos empezado con un nivel muy alto. Los invitados ahora están siendo de un nivel de ciclismo muy bueno. Cada charla que hemos tenido pues se aprenden muchas cosas y el invitado de hoy estoy convencido que va a ser de un mismo nivel. Pero antes de presentaros al entrevistado, os queremos recordar que en nuestro Telegram, @ciclismoayeroy, estamos jugando a 2 juegos de pronósticos ciclistas. Uno en Rota, la Copa en Ruta, y otro de Ciclocross, Copro Ciclocross. Para jugar es muy sencillo. Entráis en nuestro Telegram y dejáis allí vuestro pronóstico sobre el ganador de la carrera que se está corriendo. Pero en nuestro Telegram no solo jugamos, también debatimos y conversamos sobre la actualidad del ciclismo. Te invitamos a pasarte y charlar con toda la grupeta. Si quieres más, consulta nuestra página web www.ciclismoayeroy.com, previas noticias y muchas cosas más. También puedes seguirnos por redes sociales, en Twitter e Instagram, @ciclismoayeroy. Únete a nuestra familia, te prometemos horas de ciclismo sin filtros. Venga, Jordi, sin más preámbulos. Hoy tenemos con nosotros a Marcos Pereda. Os podéis topar con él casi sin querer en Twitter, pues escribe artículos en muchas y diversas páginas. Muchos de ellos es de ciclismo, otros no lo son, pero todos tienen en común que hay una infrahistoria que les enriquece. Escritor de muchos libros sobre ciclismo. El último de ellos, el que nos sirve de excusa para charlar con él, Bucle. Fue publicado por Libros de Ruta el año pasado. Un libro que recoge las mejores crónicas que ha escrito sobre ciclismo en los últimos años. Pero tampoco nos podemos olvidar de Arriba Italia, del que seguro nos dará noticias hoy. Periquismo, un libro imprescindible para los seguidores de Perico Delgado. O Una pulga en la montaña, sobre el gran Vicente Trueba. Os dejaremos enlaces a ellos en las notas del episodio. Bueno, Marcos, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Bien, vamos a abrir una serie de preguntas sobre ciclismo y literatura, porque teniendo un escritor como tú aquí en el programa, se hace ineludible preguntar sobre ciclismo y literatura. Y la primera pregunta que te quería lanzar es relacionada con esa pasión que creo que derrochan todos tus artículos de ciclismo, ¿no? Te quería preguntar por tus ídolos. ¿Tienes ídolos? ¿Has tenido ídolos? En el tema de los ídolos, yo es que no soy muy mitómano, no me gusta, no. El rollo lo que llaman ahora los modernos, el fanboy y todas estas cosas, a mí no me gusta demasiado, no, se me escapa por completo. Prefiero fijarme, y desde siempre, de las cosas con un poco más de distancia, antes que fijarme en si entra cierto corredor el 45 o el 46, porque es algo que no me ha interesado demasiado nunca. Respecto al tema de los artículos y tal, pues hoy en día pues creo que cuenta con una buena salud el tema de los artículos de ciclismo y cada vez pues se ven pues trabajos mejores, ¿no? Y quizás no tan buenos como los tuyos, porque nosotros realmente nos gustan bastante los artículos que estás creando. ¿De dónde te surgió la idea y cómo empezaste a publicar estas historias de ciclismo? Bueno, y ¿por qué no? Es que ahí está la cosa, ¿no? Desde el principio. ¿Y por qué no vas a escribir sobre algo que te gusta? Lo primero es escribir sobre lo que sea. Está clarísimo. Si no te gusta escribir, puedes escribir sobre ciclismo, pero te va a salir una puta mierda. Decís que hay un montón de artículos por ahí, efectivamente hay un montón de artículos, el 90% son fotocopias, pastiches espantosos los unos de los otros, que repiten prácticamente hasta las faltas de ortografía, con más clichés que las declaraciones, una declaración, yo que sé, de un Emilio Butragueño, un tipo así por el estilo, y cosas que realmente duelen verlas. Pero yo siempre pensé, yo ante todo soy escritor, no soy ni periodista, ni escritor de ciclismo, ni nada. Yo soy escritor y siempre he pensado que si a mí me gusta tanto el ciclismo, digo, oye, pues habrá gente que sea igual de idiota que yo y que le guste lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué no voy a escribir sobre esto? ¿Por qué no voy a aprovecharlo? Sobre todo teniendo en cuenta
que hay un montonazo de historias que merece la pena ser contada y que tienen su interés en el fondo o en la forma. A veces traes una historia entre manos que a lo mejor no parece tan potente. Claro, es muy fácil escribir sobre Charlie Gore subiendo el Bondone a 5 bajo cero, que no lleva ni manguitos, el tío que está hasta arriba de anfetas. Eso es muy sencillo, ¿no? Porque le encuentro la chicha muy fácil. Pero hay veces que otras historias pues no tienen igual tanta carne, por así decir. Se te ocurre una forma de entrarles, ¿no? Se te ocurre una manera, se te ocurre una idea original a partir para montar toda la estructura, toda la pirámide, y a partir de ahí, pues eso, pues te pones a hacerla. Adicionalmente, esto huelga decirlo, pero bueno, lleva mucho trabajo. Yo me dedico a esto, entonces pues lleva muchas correcciones y muchas relecturas y mucho tachar y mucho desesperarte. Es una cosa que desde fuera es muy chula, ¿no? Porque te llevas tus textos a una cafetería y te pones ahí a corregir y es todo como muy romántico, ¿no? Y dices, mira, que de puta madre. Pero en realidad lleva mucho trabajo y yo siempre he pensado eso. A mí me gustaba mucho leer sobre ciclismo, había muchas menos cosas cuando he empezado a leer sobre ciclismo y pensaba que como el mismo interés que tenía yo lo podía tener mucha más gente, entonces me lancé. Yo, cuando has dicho eso de la forma y el contenido y tal, yo creo que te llevo leyendo mucho, ¿eh? No es de ahora por bucle, ya hace años que te seguía con mi otra cuenta de Twitter, la normal, la que tengo de literatura, porque también de vez en cuando hago mis pinitos. Y la verdad es que siempre me quedo enganchado y fascinado a esos artículos. Y recuerdo ahora que dices eso de la forma. Yo creo que la forma la tienes siempre. Es decir, que eso ya está trabajado, pero es ese fondo. Yo creo que también son los títulos que les metes. Recuerdo, no sé si hace 2 semanas o 3 semanas, una que contaste, es una sobre una carrera de gordos. Y sí. ¿te acuerdas, no, de ese? Sí. Y me acuerdo que, claro, al leer el título, la carrera de gordos. Carreras en bici para gorditos posnavideños o algo así. Ahora, ese era. Es que además me siento muy identificado con eso. No, bueno, es que somos 2. Bueno, 3, todos juntos. Jordi, tú no estás gordo, perdona. Hombre, a ver, me gustaría estar más fino, las cosas como son. Venga, hombre. Pues claro, ese título ya, ¡pum!, es un imán. Y luego la historia es lo que tú dices, que a lo mejor no es que tenga mucha más chicha que lo que pasó, pero te metes en ella y dices, es fascinante, ¿no? Lo que llega a suceder en esa carrera y sobre todo el final. No lo voy a contar, sobre todo el final, buscarlo, porque el final, bueno, final es buenísimo. Ese artículo en concreto tenía chicha de sobra. Porque pues vamos, es una carrera para quien no lo haya leído y que por lo menos para que tenga una cierta idea, es una carrera a la que solamente podían acudir paisanos que pesan a más de 100 kilos. Y, por cierto, paisanos que pesan a más de 100 kilos en el año 1900, que la altura media era muy inferior ahora, ¿no? Yo pues, mido casi 1,90 m y oye, es otro rollo, pero hace 100 años que medíamos todos 20 centímetros menos, pues tenía su punto. Entonces hay fotografías y tal que son bastante, que se permita la expresión grotescas y joder, a partir de ahí claro que hay una historia, pero al margen de lo que decías, yo sí creo que en algunos casos se tira más por fíjate, he dicho la forma, pero bueno, la forma, el tono, el ritmillo que por otras cosas. Yo cuando hablo de carreras de hoy en día, cuando hago la clásica crónica que hago al final de cada gran vuelta que se publica en Jot Down, y que Jot Down es una publicación muy particular, ¿no? Dirigida a un público muy particular, que desde luego no es un público de prensa deportiva al uso, del Marca o del AS. Y entonces yo creo que ahí lo que hago es, pues tienes un cierto tono, una cierta cadencia, un cierto ritmo y un cierto espíritu, ¿no? Una mezcla de todo. Yo siempre digo que si alguien quiere enterarse de lo que ha pasado en el Tour de Francia, que no me lea a mí, porque no se va a enterar. A lo mejor te hago 3.500 palabras, que por si alguien no lo sabe son un cojón de palabras, son un montonazo.
y no te digo quién ha quedado tercero en la general, o te lo pongo en el último párrafo así de pasada. Es otra cosa, ¿no? Lo que busco yo. Y es otra cosa, entre otras razones, por convicción personal, porque yo creo que reducir hoy en día lo que se escribe, en todos los aspectos, a nivel periodístico, a un análisis de resultados o de pasó esto o aquello con las redes sociales, con la inmediatez que tenemos y tal, a mí me parece que es algo muy espurio, ¿no? Es algo que yo creo que va a acabar desapareciendo, porque hoy en día con Twitter nos enteramos al segundo de quién ha ganado en la actual de B6, que es una carrera Claro. que antes, hace 20 años, no sabía ni de qué existía, y hoy te enteras al segundo de quién ha quedado, quién ha ganado, cuánto va a sacar el segundo, al tercero, al cuarto y al quinto. Entonces yo creo que hay que buscar otra cosa. Yo luego cuando leo tus artículos, ¿no? Siento un poco la curiosidad de dónde sale esa chispa, ¿no? Que los enciende, ¿no? O sea, ¿cómo te los preparas, digamos? O sea, ¿tienes algún sitio que vas anotando cosas y luego te salen estos artículos? ¿O cómo te surge? Pues sí, yo tengo una libretita. Tengo varias. Tengo varias de diferentes tamaños, además para apuntar distintas cosas. Y qué es lo básico. Vamos a ver, depende mucho, ¿no? Si haces un artículo sobre el terreno, si yo me voy a ver una etapa o me voy a ver hace poco se celebró el Campeonato de España de ciclocross en Torrelavega, ¿no? Desde donde yo soy, y fui a cubrirlo, entre comillas lo de cubrirlo, sobre el terreno. Digo entre comillas porque yo no tengo ni idea de ciclocross y no conocía allí a nadie. Todo el mundo se conocía entre ellos y a mí no me conocían ni Dios, que es una sensación muy chula también. Entonces allí vas con tu libretita y yo voy apuntando cosas y voy apuntando sensaciones. Pues lo que yo pretendo contar son sobre todo ambiente, ¿no? Establecer un escenario, insisto, para decirte que ganó Felipe Orso, si es que lo puedes leer en cualquier sitio, además ya prácticamente lo sabías antes. Entonces lo tienes así. Si es un artículo así un poco largo, pues a lo mejor también haces un pequeño esquema con 2 o 3 ideas, o los artículos estos de las vueltas de 3 semanas que se van haciendo. Yo los intento estructurar semana a semana, entonces cada domingo final o cada día de descanso, pues intento escribirlo de esa semana. Normalmente el último día hay que cambiarlo todo porque hay cosas, imagínate el artículo sobre el último Tour de Francia, cuando le dio la vuelta a Pogačar y se fue a tomar por culo todo. Entonces, todo, sí. En otras ocasiones me ha pasado eso mismo y he jugado con ello, ¿no? He jugado con el estos son truquillos que no se deberían contar, pero bueno, he jugado con la credulidad del lector, ¿no? Entonces contando la historia que debía haber sido y la que acabó siendo, que es una cosa también muy chula. Y luego hay una tercera opción que es muy fácil, que es dejar que fluya. Dejar que fluya y jugar sobre todo, ya te digo, con el ritmo, sobre todo con el ritmo, ¿no? Esto tiene que ser como una partitura y tú lo vas leyendo y vas viendo por dónde baja y por dónde sube la frase, si es una etapa llana o si es una etapa pirenaica, si acaba en alto o no acaba en alto. Entonces, eso, la mejor forma que tienes de comprobarlo es haciéndolo. De hecho, te diría que la única. Oye, entre tantos artículos, ¿tienes alguno en especial que le tengas un cariño en concreto? Cariño, bueno, a mí me gusta mucho... o cariño que fuera representativo, no sé, algo que digas, mira, este artículo me ha encantado haberlo escrito. Ahora me dirás, bueno, me encantan todos los que escribo, pero no sé, siempre hay algo, ¿no? Ahí, que un artículo diferente, no sé. Bueno, lo que has dicho me mola mucho, ¿no? Me encanta. Yo te he dicho antes, yo me dedico a esto y tal. A mí me encanta escribir, yo me lo paso pipa escribiendo. Claro. Estoy el otro día, como te digo, en el Campeonato de España de ciclocross y tomo mis apuntes y tal en mi libretita. Yo estoy deseando llegar a casa para ponerme, porque me parece una actividad lo más chula, de lo más divertido que existe en el mundo. Ya te digo, es una cosa que, como te diría, puede llegar a ser muy duro y es muy reiterativo y en ocasiones te puede llegar a aburrir, pero por lo general es una actividad cojonante que yo lo haría de cualquier manera, aunque no me dedicara a ello. Y luego lo que decías, artículos que sean representativos o que tengan más cariño, a mí me gustan mucho porque me divierto muchísimo los artículos que escribo sobre cosas que he vivido sobre el terreno, que he ido allí. Entonces yo tengo uno de los machucos o de la Ichulia o
o este de ciclocross, o bueno, pues más historias. Es un sitio donde yo voy, ya te digo, con mi libreta y con mi bolígrafo, y normalmente me siento en una roca o en una silla o en un prado y me dedico a ver lo que pasa alrededor. Entonces, a mí eso me divierte muchísimo porque, joder, porque el mundo es un lugar acojonante, es un lugar fascinante y ver a la gente cuando no se siente observada, cómo actúan, te acaba dando un montón de historias chulísimas. Igual no te dan para una novela cada una, pero las pones y son súper representativas. Entonces esas a mí me gustan mucho. Y por ejemplo en Bucle aparece un artículo de esos que yo le tengo cariño porque me dice la gente que bueno, que me habrá inventado la final, la mitad y tal. Y no es así, yo creo que es el último además que aparece en el libro, y que es sobre un fin de semana de cicloturismo que nos invitaron a periodistas de diferentes sitios de Europa. Entonces yo fui allí y, bueno, el artículo está narrado en primera persona y es como una caída a lo más duro de los infiernos, ¿no? Porque estaban ahí los clásicos periodistas de estos ciclistas, ¿no? Joder, ¿cuántos vatios sacas y tal? Todo peña súper preparada, y yo estaba allí, me miraba las piernas, estaba así blanquito y tal, y ellos con unas marcas del copón, y al día siguiente en el buffet libre yo iba ahí con mis salchichorras y ellos llevaban ahí un trozo de pan con aceite y tomate. Entonces todo eso lo narro en primera persona, es que es todo rigurosamente cierto y yo me lo pasé genial allí, porque además esto es una cosa que a lo mejor solo lo sabemos los que escribimos. Cuando tú estás viendo tú estás viviendo algo, y con independencia de que te esté fastidiando o estés sufriendo, ¿no? Si tú le ves potencial para luego escribirlo, ya estás disfrutándolo, estás gozándolo, es la previa. Y yo ahí estaba viendo un potencial a escribir, a mí es una cosa que me sigue haciendo mucha gracia. Bueno, antes David ya te ha avanzado un poco, ¿no? Que él había escrito alguna cosita y no relacionada con el ciclismo, aunque, bueno, ahora está, él sí te lo quiere contar, que te lo cuente un poco, sí, que pero está trabajando en algo relacionado con el ciclismo. Tú, de entrada, ¿qué consejos le darías? Pues que oposite. que oposite. Que oposite. En primer lugar, que oposite. Si sigue queriendo hacer algo con el ciclismo, que se vuelva su normal perdido y que se meta a youtuber, a influencer. Que esta gente gana bastante. Tienes que hacer mucho el idiota, tienes que tener media neurona, pero ganan de cojones. Y en tercer lugar, bueno, miento, voy a dar 4. En tercer lugar, que se apunte a un curso que doy ahora de escritura creativa, de escritura no ficción, que le va a venir cojonudo. Y en cuarto, no, que haga sobre todo lo que quiera. Lo que quiera y que sea un poco personal, que piense en lo que a él le gustaría leer y no en lo que le gustaría leer al resto de la gente. Y luego, de entre lo que a él le gustaría leer, que intente no repetir el esquema que ha visto en 450 de los que tenemos por ahí, ¿no? Que hay 450 blogs, hilos de Twitter, foros, etcétera, etcétera. Entonces, por esa senda yo creo que se puede hacer algo chulo, pero vamos, lo primero que oposite. Lo de opositar creo que ya no tengo más ganas de estudiar, ya estudié bastante. Sí, bueno. Es que hice la carrera de mates, es decir, soy matemático, es decir, que ya con eso creo que he cubierto mi cupo de estudio. Sí, bueno, escucha, los youtubers también, que el tema de los vatios lo sacan, pero vamos, te sacan ahí una regla de 3 rápidamente. Sí. No. Ya sabes que un escritor no habla sobre lo que está escribiendo, Jordi. Es decir, que no voy a hablar sobre el tema. No, la verdad es que me da incluso hasta vergüenza ponerme la palabra escritor delante. Sí que es verdad que tengo publicado algún que otro libro de relatos y también he editado libros de otras personas, es decir, que sí que... Y llevo mucho tiempo escribiendo en un blog y ahora se ha convertido en página personal y tal. Y ahora con todo esto del podcast, pues, no sé, se ha encendido como una luz, ¿no? Y decir, pues mira, ahora quiero escribir sobre ciclismo, ¿no? Y es lo que tú dices. Lo primero que he hecho es buscar un tema que me apasione. Y es un tema, solo voy a dar una pista, 1986. Y ese tema me apasiona, lo que pasó allí. Alpe d'Huez. No. Es más... no. Calla. Más no, sí. Espera, ya sé de lo que estás hablando y no te lo voy a desvelar.
Porque yo, otra cosa que tengo es que intento leer absolutamente todo lo que hay por ahí, de las cosas que me gustan, incluidos foros, y ya Ya. está. Soy ¿Tú más, te soy los más... lees? Sí, por ahí estoy. ¡Hombre! Y nada, estas navidades sí que me puse como un bellaco a escribir. Hacía mucho tiempo que no escribía. Y me puse como un bellaco y la verdad es que eso lo dije al Jordi. Estoy, vaya, casi para finiquitar el libro. Lo que pasa es que ahora lo he dejado tranquilo para que es como que fermente, ya sabes, y luego ya le pegaré un par de vueltas más a ver si al final puede salir alguna cosa buena. Pero bueno, que yo no estaba aquí para hablar de mis libros, ¿eh? Has venido tú también a hablar de libros y de ciclismo. Si has visto esta primera parte, la voy a cerrar con una pregunta, porque es una parte que le hemos llamado ciclismo y literatura. Era todo Sí. un poco... hablábamos de ciclismo y literatura. A mí, personalmente, claro, siendo, ya he dicho, escritor con letra pequeña, me encantaba poder hablar con un escritor cara a cara y preguntarle todas esas cosillas. Pero yo creo que con Jordi hemos también pensado que ahora, en este momento, sería bueno que nos hablaras de tus proyectos actuales y proyectos futuro, ¿no? Habíamos dicho algo de Arriba Italia y tal, que será un libro que tendremos que leer porque vaya, estaba incluso descatalogado y bueno, cuéntanoslo tú, cuéntanoslo. Sí, bueno, lo primero, esto también es una cosa que tienes que aprender como escritor. Lo primero hago publicidad de lo que acabo de sacar, que es un pequeño libro de relatos así, eh, con temática optimista, con estos temas que, bueno, con estos tiempos que vivimos ahora. Entonces, se nos ocurrió sacar un libro de relatos con la editorial West Indies, que van centrados en el fin del mundo, el apocalipsis, el Armagedón, todas estas cosas. Y al final no me preguntes cómo, pero hemos conseguido un libro que a mí, por lo visto, me dicen que es de humor. De hecho, alguna revista de género fantástico y terror me ha rechazado el libro porque me ha dicho que era de humor. Digo, bueno, se acaba el mundo 4 veces, no sé yo muy bien, pero vale. Y entonces invito a todo el mundo que lo compre porque es un libro buenísimo. Y yo además he visto una bici guapísima que no me puedo comprar hasta que no saquemos segunda edición. Sobre lo que decías, Arriba Italia. Arriba Italia tenía una curiosidad, que era una golfada gordísima, y es que estaba descatalogado, como dices tú, y en algunas páginas de estas de libros usados se vendía por auténticas barbaridades, por 200, 300 euros y cosas por el estilo. Y yo me acuerdo que llegué a ponerme incluso en contacto con algunos de estos vendedores, pues me pareció una vergüenza, me pareció una falta de respeto. Digo, oye, mira, córtate, joder, que es un libro de una editorial pequeñita de Cantabria y tal. El tío me dijo que estaba allí por la pasta. Digo, bueno, pues te lo comes con patata, pues nadie se lo va a querer comprar. Y entonces lo que hemos querido hacer, se quedó bastante gente sin su Arriba Italia, porque salió eso aunque vendió relativamente bien, salió con una editorial de un alcance muy local, de aquí de Cantabria. Y hablando con Eneco, con el editor de libros de ruta, siempre lo decíamos, ¿no? Hacer una reedición y tal. Y lo que vamos a hacer es una reedición ampliada. Mi idea es que la gente, yo sé que va a haber gente que tiene el original y que se va a comprar este nuevo, muchos por fetichismo, si quieres, otros por pura amistad conmigo. Entonces mi idea es que el que haga el esfuerzo pues encuentre algo novedoso. Entonces lo que estoy haciendo, estoy ahora mismo metido con la corrección del texto antiguo. El texto antiguo lo voy a dejar tal cual, voy a hacer un par de correcciones de ratas que he encontrado por ahí. Un par quiere decir 75 en cada página, pero vamos, que no voy a tocar el texto. No voy a tocar ni el texto ni la estructura, aunque me quedo con ganas, porque al final el libro tiene 6 años y no soy el mismo que hace 6 años. Yeah. Y luego le voy a añadir más cosas. Tenemos pensado añadirle, o tengo yo pensado añadirle, prácticamente un centenar de páginas más, y que además a mí me van a servir para algo que el lector lo puede pillar o lo puede aprender, esto con H intercalada o no, pero bueno, a mí no me importa, a mí me sirve, que es para hacer un diálogo entre el texto de hace 6 años y lo que yo escribí hace 6 años, que ahora lo leo y me parezco muy solemne, un tío muy serio, que utiliza palabras muy largas y que siempre busca la épica en todo, y el texto de ahora. Y el texto de ahora que va a ser con el estilo que yo más trabajo ahora, que es mucho más irónico, mucho más llano, primando mucho más el ritmo, un rollo, si quieres, casi de literatura postmoderna, podríamos decir. Entonces ese diálogo a mí me llama mucho. Me llama mucho porque además va a estar dentro del mismo libro y yo creo que va a quedar bastante
va a quedar bastante plasmado. En el propio bucle se puede ver con textos más antiguos y otros más modernos. Pero en Arriba Italia va a quedar, yo creo que más marcado. Vamos a añadir eso, añadiremos también alguna otra cosa, alguna sorpresa así un poco original que todavía estoy dándole vueltas. Y sobre todo eso, gente que se quedó sin poder leerlo, que tenga la oportunidad, y quien quiera reincidir, que sepa que no solamente le voy a cambiar la portada, que no solamente vamos a cambiar la portada y la fotografía de la solapa. A lo mejor hay mucha gente que no conoce Arriba Italia y en ningún momento hemos dicho de qué va el libro. Y claro, con ese título, Arriba Italia, parece... Explica una pincelada de qué va el libro, porque hay mucha gente que nos está escuchando y no sabrá de qué va. Sí, es con V. A mí me preguntaron un Sí. día, en una presentación que hice con el Arriba Italia, me preguntaron si iba a hacer algo parecido con España y tal, que sería muy interesante, con Ocaña y con Fuente y tal. Y dije que no, porque el título Arriba España ya le tenían pillado y que mejor más tenía. Arriba Italia es el primer libro que publiqué yo, y es un relato, te diría que a mitad del camino entre el ciclismo y la historia, o mejor dicho, de la historia explicada a través del ciclismo, en el cual cojo tres figuras del ciclismo italiano, conocidas por todos, sobre todo dos, ¿no? Que son Coppi y Bartali, el tercero es Magni, y a partir de ellos tres, a partir de sus biografías, que son por separado fascinantes, pues lo que intento hacer es un crisol de la historia y de la sociedad en Italia entre los años 30 y 50. Fíjate, no pasa casi nada entre esos años. Es otra de las razones por las cuales quise incorporar capítulos adicionales, porque es que Arriba Italia tiene una cosa que no tiene ninguno de mis otros libros, y es que es un libro muy serio. Es un libro con muy poco sentido del humor, porque es muy difícil sacar el sentido del humor de Italia en los años 30 y 40. Entonces tiene 3 o 4 pinceladas, y a mí se me quedaba corto de eso. Qué bueno. Bueno, yo creo que, a ver, para mí me parece muy buena idea hacer lo que vais a hacer, porque además es una forma de que la gente pueda leer un libro que ahora mismo no puede encontrar, a no ser que sea como has dicho, ¿no? Por precios desorbitados por ahí. Y además que a ver, que yo creo que todo lo que es el ciclismo de antes y bañado con textos de historia como haces tú, creo que está entrando muy bien a la gente, y yo creo que es una buena idea relanzar esto y hacer que llegue otra vez a la gente, ¿no? Enlazando un poco con esto, vamos a empezar un poco las preguntas más de este ciclismo de ayer, el ciclismo vintage, y nos encaramos un poco a tu tierra, ¿vale? Una tierra pues con Vicente Trueba, Óscar Freire, Alfonso Gutiérrez, son algunos de los famosos ciclistas pues, nacidos en tu ciudad, Torrelavega. Bustamante también, en Revilla, sí, esta gente. Ah, vale. Bustamante también, es verdad, claro. ¿Qué tiene Torrelavega para generar estos ciclistas profesionales? Pues no creo que nada que no tengan otros muchos sitios. Tienen mucha afición desde hace muchísimo tiempo. Yo tengo vistas carreras desde principios del siglo XX, y tengo inventariado, entre comillas, un velódromo en el año 1910, una cosa así, en un sitio donde luego hubo primero un cementerio, después una gasolinera y después una tienda de bicis, curiosamente. Entonces yo creo que eso se retroalimenta, ¿no? Torrelavega tiene la suerte de que nace aquí la saga de los Trueba. Entonces siempre es más fácil, ¿no? Querer imitar al ídolo. La magnitud de Vicente Trueba es algo incomprensible hoy en día, se nos escaparía. La importancia de los ciclistas, de los deportistas, incluso profesionales, en aquella época, en los años 20, en los años 30, es algo que se nos escapa. Es algo muy, muy difícil de explicar hoy en día. Entonces yo creo que a partir de ahí pues se va retroalimentando. Y adicionalmente, y esto ya es una cosa que lo sabemos sobre todo los que somos de aquí, de Cantabria, es uno de los sitios de Cantabria más favorecidos para el ciclismo, ¿no? Porque al final tienes salidas muy, muy sencillas y relativamente cómodas prácticamente a cualquier lugar que vayas. Tienes puertos bastante cerca, pero puedes hacer salidas más cómodas. Quiero decir, hay otros sitios de Cantabria más metidos en la zona montañosa que realmente jodido, o incluso en la costa. Yo vivo en un pueblo ahora
que vaya para donde vaya me tengo que comer una cuesta según salgo. Entonces, muchas veces que te desesperas. Ya. Dices, mira, paso. Si tengo poco tiempo y me voy a dejar la mitad aquí echando el hígado, pues no. Pero la Vega eso no pasa. Tenemos, ya te digo, tenemos la pista, que es una maravilla. Es un sitio donde se juntaban antes de toda esta desgracia, se juntaban cada día pelotones de 50, 60 tíos a diferentes velocidades y había piques y tal. Es una imagen muy difícil de explicar también si no lo has visto, ¿no? Los cicloturistas dando vueltas a la pista. Entonces yo creo que es una mezcla de eso, ¿no? En un muy pequeño porcentaje el terreno y en un porcentaje inmenso la tradición y la figura de Vicente Trueba, que al final va retroalimentando todo lo posterior. Ahora, Marco, me vas a matar, ¿eh? Sí, porque te voy a hacer un comentario sobre Cantabria que quiero que le des la vuelta a ese comentario. Y si es así, mira, ahora no recuerdo en qué año hice el camino del Norte, que sale de Irún, y fui caminando y claro, yo soy enamorado del País Vasco. Vaya, si no hubiera nacido como estoy en Cataluña, me hubiera gustado nacer en el País Vasco, está clarísimo. Me lo pasé pipa, y eso que estuvo 8 días lloviendo. Es decir, estuve caminando 8 días con la lluvia y tenía una inmensa gana de pisar Cantabria. Y cuando pisé Cantabria y luego llegué a Asturias, tuve como una sensación muy rara porque me pareció como gente muy seria o la que me encontré yo por el camino en Cantabria, como mínimo. Y se me ha quedado esa espinita clavada porque no he vuelto más a Cantabria y tengo ganas de volver otra vez para quitarme esa espinita de gente seria, ¿no? Porque luego cuando llegué a Asturias, vaya, que fue aquello como una fiesta, no sé. ¿Voy muy equivocado o qué pasa? Bueno, no lo sé, depende con quién pillaras. En general, a ver, sí que es verdad que es gente más, somos en general gente más retraída. Y también, ya te digo, de la comarca, ¿no? Y de los sitios. Depende incluso de la época del año, ¿no? Yo veo, aquí es muy, muy habitual en verano, ya te digo, yo vivo en un pueblo costero y en verano que se llena de turistas, pues ves a los de aquí un poquitín más taciturnos, ¿no? Están un poco, con perdón, hasta los cojones de gente. Pero sí que es verdad que somos ligeramente retraídos, no hay ningún problema, no hay ningún problema en decirlo. Pero eso es que no te encontraste a Marcos, David. Ostras, si me hubiera encontrado hubiera sido la leche. Bueno, yo soy muy tímido. Oye, ¿es ahí en Cantabria donde hay una cárcel al lado de la playa? Sí, efectivamente. La conozco por fuera, pero sí. No, es que de verdad, esa parte del camino es fascinante. Cuando pasas al lado de la cárcel, tienes que bajar por el acantilado, meterte y chuparte toda la playa. Sí. Es brutal, para que veas que he estado. Sí, aquello era un fuerte napoleónico que le acabaron modificando y le hicieron cárcel. Aquella zona es muy chula para andar en bici porque pasas por unas marismas que es una preciosidad y tiene así subiditas y muy chiquititas, estas de 1 o 2 kilómetros, todo continuadas. Entonces es una zona muy dura, pero muy bonita. Para hacer en bici en esta época. En verano no puedes ir porque está hasta los cojones de coches y algunas partes de la carretera son estrechitas. Jordi, reconduce el tema, que me he salido un poco de la curva. Bueno, a ver, hablando un poco de Torrelavega, bueno, pues escribiste el libro inspirado pues en Vicente Trueba y nada, curiosidad es que eso, comentando así con David, pensábamos, oye, ¿y sobre Óscar Freire tienes contacto? ¿Has pensado alguna vez a dedicarle algún libro a Óscar? Joder, curiosidades, dices. Ayer me han preguntado exactamente lo mismo. Una persona por redes sociales así en privado dice, oye, ¿tú qué tal? Y cuál. A ver, con Óscar Freire tengo contacto. Fíjate, tengo contacto familiar lejano, ¿verdad? Es una cosa muy curiosa. Tengo el mismo contacto que cualquiera de Torrelavega que haya andado en bici, porque Freire entrenaba por aquí y además era una de estas personas que no le importaba que te juntases con él en el entrenamiento. O sea, él iba a lo suyo, si tú podías aguantarle, te daba charleta y tal. Digamos, no tenía una grupeta, es a lo que me refiero y no le molestaba, que hay algunos profesionales que sí. Y nada más, no tengo más relación. Para escribir sobre él se me queda moderno, queda demasiado moderno. Se me queda ahí en ese, fíjate, en ese espacio temporal entre la nostalgia de los que tenemos entre 30 y 45 años, esa nostalgia de los 80, de los primeros 90,
y la más rabiosa actualidad. Entonces ahí hay un momento un poco más difícil de encuadrar. Óscar tiene ya un libro que es sobre todo una recopilación de sus actuaciones, es más datos que otra cosa. Entonces es un libro que yo creo que se podría revisar en un futuro, y realmente Óscar tiene un relato, porque es una rara avis. Es una rara avis en todos los sentidos, personalmente, porque es un tío muy peculiar, más en el buen sentido de la palabra. Es muy difícil que la gente te hable mal de Óscar, y profesionalmente no sé, es como si sale, yo qué sé, un nadador olímpico en Mongolia, de nivel. Es una cosa que hoy en día nos parece, cuando gana el Mundial Freire y cuando empieza a destacar Freire, el ciclismo no está globalizado como hoy en día. El ciclismo, tú corrías en un equipo de tu país y te dedicabas a las carreras de tu país. No es, ya te digo, no es como hoy en día, que tenemos auténticos transatlánticos multinacionales. Entonces, Óscar, no te voy a decir que es uno de los que rompe las barreras, porque sí que es verdad que había otros antes, pero sí que es una rara avis. Es encontrarte una flor en mitad del desierto. Es una cosa muy rara. Entonces sí que tiene un relato. Dicho lo cual, yo no sé si el mismo Óscar estaría interesado en estas cosas, porque es una persona también muy, muy, muy prudente, tiene un punto de timidez, es muy inteligente, no se le va a calentar la boca y le vas a sacar algo que no te quiera decir. Es muy, muy inteligente. Y yo no sé si él ahora mismo vive muy bien. No sé si tendrá ganas de este tipo de cosas. Está como muy desconectado, ¿no? Óscar también, del ciclismo, con el tema de la madera y todo lo que hemos podido ver, ¿no? Que nos ha dejado un poco... ¿Sabes qué pasa? Que es que a Óscar el ciclismo no le gusta mucho. Y es así, ¿no? Y no pasa nada. Y hay gente que se toma el ciclismo como su trabajo, y hay otros que se lo toman como su pasión, y hay gente que se lo toma como las dos cosas. Y a Óscar no le gusta mucho el ciclismo, y sí, a mí, por lo que me comenta, ya te digo, no lo conozco en persona, pero por lo que me comenta, es la típica persona que si le pides que acuda para algo, pues para una carrera de chavales o para dar un premio a no sé qué y tal, prácticamente siempre te va a decir que sí, a no ser que haya una condición especial o una imposibilidad manifiesta. Pero va a ser complicado que te lo encuentres por ahí. Desde luego no va a escribir ni en foros ni en rollos así. Óscar es de otra forma, y yo creo que no le interesa tanto ni el ciclismo profesional en sí mismo, ni sobre todo te diría el circo que hay alrededor. Uno de los que sí que rompieron barreras, o fue de los primeros españoles, fue Perico Delgado, porque fue de los primeros, ¿no? Ha sido un poco sonado, ¿no? Y además por el contrato que hizo, ¿no? Cuando se fue a PDM. Hace ya unos cuantos años que leí tu libro, Periquismo. La verdad es que una gozada, y desde aquí lo quiero recomendar totalmente, seáis o no fan de Perico Delgado, porque en el libro, aparte, yo leí cosas que no las tenía ni frescas, y cosas que a lo mejor no las tenía ni sabidas, ¿no? O sea, que está la cosa muy bien. Fue gracias a ese libro donde contacté por primera vez contigo, porque publicando así el enlace en mi Twitter, pues nada, tú como siempre muy amable, contestándome, pues muchas gracias por leerlo, tal y cual, y empieza ahí nuestro idilio, ¿eh? Ya hace unos cuantos años que te sigo, como ves. ¿Qué te iba a decir sobre Perico Delgado? ¿Tú no crees que la figura de Perico Delgado aún hubiera sido más capital para el ciclismo español si no hubiera tenido, pues, las famosas caídas, la muerte de su madre en el Tour, el Just Plane del 87, el despiste del 89? ¿No crees que aún hubiera sido más grande Perico Delgado? No sé qué decirte, porque yo creo que lo que le hace grande es precisamente eso. Yo una vez dije en una presentación, me acuerdo que estaba entre el público Josu Garay, y me acuerdo que se enfadó Josu conmigo. Yo estaba haciendo una presentación con este tono que tengo yo y tal, y me está diciendo de Perico, y dice, no, pues es que es mi mamarracho preferido y tal, con ese tono. Y me acabó llamando la atención Josu Garay, diciéndome que era un irrespetuoso, que estas cosas, y no le faltaba parte de razón, no, tampoco te lo voy a decir. Y yo me acuerdo que en esa presentación dije una cosa que vi que Josu Garay se llevaba las manos a la cabeza, y dije, aquí me he pasado ya un poco. Y dije una cosa que yo realmente la pienso, y que para el personaje de Perico Delgado, lo peor que le pudo pasar fue ganar el Tour,
que su trayectoria hubiera sido todavía más perfecta si en ese Tour, hombre, lo del Pro Benefit no, porque al final es una mancha, ¿no? El doping, está claro. Sí. Joder, una caída, una cosa así, o que se te cruza, yo que sé, un ciervo, un okapi, o un rollo por el estilo y te tengas que retirar, o que te entre la malaria, porque a Perico Delgado además se podía haber retirado del Tour por contraer una enfermedad tropical, perfectamente, una de estas erradicadas en Francia desde el siglo XIV, porque era así de particular. Entonces, a efectos prácticos como personaje literario hubiera sido todavía mucho más chulo. Perico Delgado tiene, y hablando en serio como ciclista, tú le ves el palmarés y es una cosa curiosa, porque todas las carreras que ganó, dices, te queda una sensación de que llegaron más o menos de manera rocambolesca, ¿no? Las 2 vueltas y el Tour de Francia, por esto de lo del Provinicid. Y algunas de las que no ganó, te queda la sensación de que las podía haber ganado de una manera un poco más normal, ¿no? El Tour del 87, el del 89, incluso la Vuelta del 90, que es una carrera que pierde Van Aert, la primera carrera que pierde Movistar un montón de años antes lo pierden antes de fundarse, lo pierden desde el coche clarísimamente. Entonces es un ciclista muy paradójico. A mí me parece una figura buenísima. Me parece un tío que tiene una cosa que no se puede entrenar, y menos mal, que naces con ella o no naces, que es el carisma. Y Perico Delgado tiene raudales, el carisma es bueno y es malo, y él tiene raudales. Y me pareció en su momento una figura muy interesante para explicar unos años que yo creo que están muy presentes en el discurso del día a día, pero están muy mal presentes, ¿no? Que son los años 80. Los años 80 hoy en día los vemos, joder, la movida madrileña, qué cojonudo todo, ¿no? Alaska y tal, sus amiguitos. Yo fui a GB, qué guay, los hombres G que vuelven y dan conciertos en silla de ruedas. Todo este rollo. Yo que viví en los 80, era un crío, pero viví en los 80, yo no lo recuerdo así, ¿no? O sea, la movida madrileña eran 4 pijos de un barrio de Madrid, los hombres G, estos sí que eran literalmente 4 pijos, 1, 2, 3 y 4 de Madrid, tal cual. Sí. Y luego yo me acuerdo de ir a GB y cagarme en el colegio todos los días. A mí que me cuentas, y luego los dibujos animados eran una mierda y todas estas cosas. No hay... Entonces yo creo que cuando lo arrancan de nostalgia, para que te diga, yo he visto siendo crío, yo veía más yonkis que tíos de la movida madrileña. Entonces a mí me quedaba siempre la sensación de una cierta distancia, ¿no? con lo que explicaba la gente. Entonces ese momento de cambio y ese momento, también por lo que he dicho, tan chulo, ¿no? De contrastes entre lo que te venden y lo que ha quedado y lo que realmente era, a mí me parecía muy interesante. Y me parecía que una figura como la de Delgado era muy atractiva para hacerlo, ¿no? Al final, otro de los protagonistas, tú decías, aunque lo podéis leer aunque no seáis fans de Delgado. Si sois fans de Mario Conde, también sale un montón de veces Mario Conde en ese libro. Sí que es verdad. También te digo una cosa, si sois fans de Mario Conde, lo más normal es que no sepáis leer, así que... También. Pues en tus libros, pues bueno, te gusta... Os cierran el programa, bueno, da igual, no te preocupes, y tampoco por lo que cobramos, o sea, no pasa nada. Otro de los libros que hemos utilizado un poco como excusa, ¿no? Para traerte aquí es el tema de Bucle, que está en nombre de, en boca de todo el mundo, ¿no? Porque es el que realmente ha tenido una muy buena aceptación, libro publicado por Libros de Ruta. Y ya hemos comentado en la presentación que tus artículos son muy ricos no solo con temas de ciclismo, sino... Muy ricos. Ricos, perdón. No solo de ciclismo, sino también de historia, de costumbres, de paisajes, ¿eh? Y nos ha sorprendido sobre todo el primer artículo donde hablas del arte de contar mentiras, ¿no? Y de adornar historias que parecen leyendas. Y ahí te queremos hacer una pregunta un poco así en general, ¿no? ¿Crees que en la actualidad aún existe este tipo de periodismo que cuenta este tipo de historias, ¿no? Que las inventa y pondrías algún ejemplo? Hombre, que existe, yo creo que lo tenemos todo claro, ¿no? Sí. Vamos a ver. La prensa deportiva mainstream, por así decir, usando una palabreja de estas inglesas que yo siempre odio, en buena medida es eso, ¿no? Y no pasa nada. En buena medida se vive de lanzar rumores, de lanzar falsas noticias, de lanzar cosas que se saben como
como completamente mentiras. La jugada es que antes, a lo que me refiero yo en ese artículo, más que a contar mentiras, es a la reinvención de la realidad, ¿no? Que es una cosa un poco distinta. Es la idea de que nosotros tenemos fijadas algunas realidades en nuestra mente que nos han llegado en base a tíos que en el momento de contarlo pues no estaban presentes cuando ocurrieron, ¿no? Pues porque no había televisión desde el primer momento de la carrera y porque a lo mejor el periodista solamente veía pasar a los ciclistas en 3 o 4 veces a lo largo de una etapa, y yo creo que todos hemos ido a ver una carrera y tú ves una carrera en la cuneta y no te enteras de nada, no te enteras absolutamente de nada. Pues imaginaos hacer eso 4 veces en una etapa y contar luego una crónica. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que hablar con uno, hablas con otro, hablas con un comisario, hablas con un juez, hablas con el ciclista que iba primero, con uno de los que iba por atrás, y vas componiendo un relato. Entonces, claro, ¿qué credibilidad le das a ese relato? Pues mira, en el momento en el que quieras tú darle. Hoy en día, toda. ¿Por qué? Porque es la verdad. No sabemos ya lo que ocurrió. Es más, y te voy a poner 2 ejemplos. En ocasiones es la verdad, aunque sepamos que ocurrió otra cosa. Va a llegar el mes de julio. No sé si pasa este año el Tourmalet, el Tour de Francia, pero bueno, va a llegar el mes de julio y vamos a contar todos como gilipollas la historia famosa del primer paso del Tourmalet, de Steines, ahí muerto de frío en la nieve y tal. Y lo vamos a contar sabiendo, o mejor dicho, teniendo la opción de saber, si nos preocupamos un poco, que aquello no es cierto, o que no es como lo contamos, ¿no? Porque según lo contamos y según se ha contado siempre, y vosotros lo habéis leído 50 veces, igual que lo he leído 50 veces yo, parece que Steines iba al Himalaya y que iba a un sitio totalmente... Joder, pero resulta que luego te vas a la época y te das cuenta que ya había habido una marcha cicloturista del Tourmalet, que se había subido el Tourmalet con bicicletas con cambios, que es una cosa muy loca, ¿no? En el año 1902 me parece que fue, que había un chofer oficial, o sea, en el pueblo de pie del Tourmalet, había un chofer que era el encargado de subirle la comida a la gente que hacía marchas cicloturistas por allí, ¿no? Que hacía sus excursiones. Entonces, claro, todo esto te lo relativiza mucho, ¿no? El asunto, pero no importa, lo vais a leer y lo vamos a seguir leyendo y la gente lo va a tomar como cierto. Y luego lo que decís de la mentira y tal, pero si es que lo vemos hoy en día. Si es que yo puse hace poco un ejemplo y me lo han repetido bastante porque yo creo que es rigurosamente cierto. Lo leí por ahí y me fui a comprobarlo. La famosa etapa de Pamplona de 1996. La etapa en la que el Mapei se inmola, ¿no? Nos ha contado la historia, los que sean muy frikis de ciclismo pues se acordarán, nos ha contado la historia que el patrón de Mapei le llama y obliga poco menos que a un ataque alocado a Rominger y a Olano, que iban segundo y tercero, porque a él solo le valía el primer puesto, y claro, tú te vas a ver la etapa, que es una etapa que se emite íntegra, que no hay cortes, la puedes ver entera, y tú en toda la etapa el único ataque de un Mapei que ves es una de Arsenio González casi al principio, ¿no? Para ganar un sprint especial, me parece, una cosa así. Y luego ves que los otros, que Rominger y Olano, están sufriendo como perros desde el segundo puerto, desde el Mariblan, me parece. Entonces, si algo que es tan moderno y que tenemos los 260 kilómetros de la etapa, los tenemos grabados y los podemos ver, si algo así se sigue manteniendo una leyenda que sabemos que es falsa, que no pasará en etapas de hace 100 años, imaginaos. Sí. Oye, es curioso que no quiero volver al tema de lo que estaba escribiendo, dejar de escribir, pero para lo que estaba escribiendo he tenido que ver algunos vídeos donde sale Pello Ruiz Cabestany y la verdad es que me ha fascinado el prólogo. Es brutal el prólogo de Pello Ruiz Cabestany, y yo, claro, en esos vídeos ya veía que incluso le daban el micro y hacía entrevistas, porque lo he visto haciendo entrevistas, es decir, que de ahí ya le viene un poco el tema. ¿Cómo lo convencisteis para escribir ese prólogo? Bueno, hablé con él y le dije que como me había dicho que no Thierry Marie, que el segundo mejor prologuista era él. Literalmente. No, lo del prólogo es algo que surgió entre el editor y yo. Yo quería que hubiera un prólogo porque me parecía una forma chula de empezar.
Y a los dos nos vino a la cabeza la figura de Pello, porque pues yo quería algo, no quería nada protocolario, no quería ninguna cosa así muy seriota, porque el libro es de todo menos seriote, y yo pensaba que Pello, al que le he leído alguna historiuca y al que bueno le conoce todo el mundo, yo pensaba que Pello tiene un sentido del humor que podía cuadrar, ¿no? Un sentido del humor así muy irónico y tal. Y él aceptó de primeras y aceptó de una forma muy amable, como hace Pello las cosas. Le coincidió que era una época en la que no tenía muchos tinglados, muchos frentes abiertos, que suele estar siempre a mil cosas este hombre, y pudo hacerlo. Yo la verdad es que estoy muy contento con el resultado, porque creo que es lo que tiene que ser un prólogo, que es un frontispicio muy adecuado, ¿no? Para el resto del libro. Ya lo has contado en otras entrevistas que bueno, que el libro tiene eso, ¿no? Como has dicho que necesitaba un prólogo, es porque es como el libro está estructurado como si fuera una temporada ciclista, ¿no? Y eso a mí también me ha parecido también una buena idea, ¿no? Porque vas leyendo poco a poco y te vas metiendo como en la temporada, ¿no? Es una idea genial, ¿no? Que has dicho que la tuvo Eneco, ¿no? Esa idea. Sí, la tuvo él, y a mí me parece una idea buenísima. Me encantaría haberla tenido yo, pero fue de Eneco, porque no sabíamos cómo estructurarlo, ¿no? Si hacerlo, pues eso, por publicaciones, por diferentes revistas donde hubiera aparecido, incluso por países, por cronología pura y dura, ¿no? De los más antiguos a los más modernos. Y todo tenía más contras que pros, todas las opciones. Entonces a él se le ocurrió esto, porque sí que es verdad que el libro son muchos artículos, son muchas piezas y tratan temas bastante variados, y a él se le ocurrió y pensamos que podría funcionar. A mí me gustó, de primeras me gustó muchísimo la idea, y luego vista, ya plasmada sobre el papel, me parecía que era todavía mejor, porque funciona mucho, ¿no? Da una impresión como de calentamiento antes lo que es una temporada ciclista, ¿no? Además, recurriendo a hitos que todo el aficionado conoce, ¿no? Que todo el mundo sabe que el Giro va antes, por lo menos el año 2020, todo el mundo sabe que el Giro va antes que el Tour, y que el Tour va antes que la Vuelta, desde hace 25 años, etcétera, etcétera. Y yo creo que funciona bastante bien, ya te digo, es una idea made in Eneco, y vamos, se lo agradezco mucho, porque a mí no se me había ni pasado por la cabeza. De los varios temas que tocas en el libro, hablas también de las muertes, ¿no? De los ciclistas en carretera, y bueno, porque por desgracia es algo que de vez en cuando pues vamos teniendo noticias, ¿no? Hace unas semanas decía Eider Merino que no había más chicas en bicicleta porque los padres lo ven como un peligro. Esto, en general, pues yo creo que pasa en general en los padres, ¿no? En todos los chicos, ¿no? Que empiezan a tal. ¿Crees que al final podremos ir por carretera con bicicleta sin pasar ese miedo? Es una buena pregunta. A ver, de primeras hay que entender que la carretera tiene un peligro potencial que tenemos que ser consciente de ello. O sea, el riesgo cero no va a existir nunca, evidentemente. Pero sí que se puede mejorar, y se puede mejorar las condiciones. Fíjate, mal expresado, no es necesario mejorar las condiciones, es necesario mejorar la cultura, la educación. Es algo que parte desde la base. Es necesario que exista una cierta conciencia por parte de algunas personas. Yo salgo mucho en bici, y por cada gilipollas que me encuentro al volante me pasan 150 coches que me pasan correctamente y que no hay ningún problema. También no vamos a andar generalizando, pero todo este problema se acaba, o mejor dicho, este problema se restringe mucho cuando las personas que se ponen nerviosas cuando ven un ciclista o algo así sean conscientes de que llevan un bicho que pesa mil y pico kilos y que está forrado en hierro, que está forrado en metal. Entonces, cuando seamos todos conscientes de la diferencia, pues yo creo que podrá mejorar un poco este asunto. Al margen de aspectos como que el ciclista evidentemente tiene el mismo derecho a estar en una carretera, en ciertas vías públicas, que los coches. Y al margen de asuntos como que yo no he visto nunca un coche, seguro que todos andamos en bici y a todos nos han pasado rozando, ¿no? Cuando nos adelantan. Yo no he visto nunca un coche pasar rozando a un tractor, macho.
Es una cosa muy particular. Igual es porque si al tractor, si le rozas bien rozado, el que sale perjudicado eres tú. Entonces ahí hay una falta de cultura y una falta de educación que solamente se corrige desde la base. O sea, a los idiotas que van por ahí adelantando mal es muy difícil es muy difícil que les cambien la manera de pensar, salvo que ocurra alguna desgracia y lo vean con sus propios ojos. Otro de los artículos que también encontramos en Bucle, hablas de Dimers y me ha parecido también una joya de artículo. Yo tuve la suerte de poder leer las crónicas en unos viejos periódicos que encontré en el sótano de mi casa, que yo no sabía que mi padre coleccionaba periódicos. Y un día, bajando a casa, me encontré con un montón de periódicos de esa época, de 1970, 71, 72, y me puse allí como un energúmeno a leerme todas, es decir, solo las crónicas de ciclismo, ¿no? De la época. Y entonces, leyendo esas crónicas, también pude un poco ver la grandeza, ¿no? de Eddy Merckx, ¿no? Me surge la duda de si es complicado documentarse con cosas de antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para explicar esas historias legendarias. Yo qué sé, explicar lo que pasó en el primer Tour de Francia, ¿no? Con el tren aquel que se suben y tal. ¿Es complicado eso? Buscar esos datos concretos. Pues te diría que no tanto como pudiera parecer. De primeras existen hemerotecas. Bueno, de primeras existe bibliografía bastante amplia sobre prácticamente todo. Otra cosa, el problema de la bibliografía es que hay que leerla, por eso a la gente le da un poco de pereza, ¿no? Es mucho más cómodo ir a internet y poner en Google el primer Tour de Francia, no sé qué. Pero hay bibliografía. Yo del primer Tour tengo varios libros por aquí danzando. Luego además hay hemerotecas y adicionalmente es que tenemos un potencial acojonante hoy en día con la red que muchas veces no aprovechamos. Hay hemerotecas digitales, hay periódicos que tienen escaneados todos sus números. Tenemos una herramienta que ya no ha incorporado mucho en los últimos años porque decidió Google dejar de hacerlo, pero que tienes escaneados periódicos de todo el mundo durante muchísimos años. Tenemos bibliotecas nacionales. Entonces tú claro que encuentras cosas, y encuentras cosas muy jugosas. Yo, por ejemplo, viendo historias de la primera Vuelta a España, me di cuenta que las clasificaciones oficiales que se repiten en todo momento están mal. Están mal porque no cuentan bien no han contado bien la duración de las etapas, la duración de cada uno. Entonces está bien el primero, el segundo, el tercero. A partir del cuarto y del quinto empiezas a ver bailes que pueden ser de 5 minutos arriba abajo, 10, 15. El último no sé si le bailaban 3 horas, una cosa por el estilo. Entonces, todo eso, pero claro, tienes que ir a todas las etapas, ir haciendo la cuenta, ¿no? Entonces, lo haces por gusto un par de veces y tal, y nada más, pero sí que te puedes. Evidentemente no es tan fácil como encontrar, yo qué sé, noticias sobre Roglic, que hoy en día estamos sobresaturados de estas cosas, o sobre Evenepoel, que es un chaval además que expone su vida a las redes sociales, con todo lo que ello significa. Pero es claro que se encuentra si le dedicas un poquitín de tiempo. Ya te digo, tienes que dedicarle un poquito, si no quieres repetir lo que han escrito todos los de antes. Por cierto, uno de los hombres del que hablas en Bucle es Tondo Molín, que por desgracia pues ha pasado a ser noticia, ¿no? Y no por sus gestas ciclísticas. Nos hablas de sus pesadillas. 2 preguntas. Para Pesadilla, lo que le ha pasado un poco ahora, ¿no? ¿Crees que volverá a correr y de hacerlo, crees que podrá acercarse al nivel que tenía en sus mejores momentos? Te respondo la primera y ya está. Yo creo que no. Y creo que no por una sencilla razón, y es que Dumoulin lo que se va a dar cuenta es que la vida fuera del ciclismo profesional es mucho más feliz para una persona como él, que tiene la vida resuelta, que no parece precisamente un cabecita loca de estos que ha ido dilapidando y tal. Vamos, debe tener un colchón bueno, y se va a dar cuenta que pues una persona que seguramente tenga un cierto problema de fragilidad mental, y no lo digo desde un punto de vista negativo, sino desde un punto de vista objetivo, porque lo ha dicho él mismo, vea que es mucho más feliz, no sé si andando en bici o saliendo a patinar con patines en línea o dando un paseo con el perro, pero sin esa presión.
Entonces yo no creo que vaya a volver. Si volviera, tampoco creo que volviese a alcanzar los el nivel anterior porque se pierden automatismos. Al final es una cosa muy, muy difícil, incluso muy difícil de explicar, ¿no? Este tipo de automatismos propios de cada deporte que es lo que más cuesta. Yo creo que siempre digo, todos andamos en bici, todos hemos tenido una caída más o menos larga y luego cuando te subes en la bici estás súper torpe. Pues imagínate meterte con otros 198 tíos en un pelotón. A mí me ha interesado mucho con esto de Dumoulin. Claro, los que llevamos un tiempo viendo ciclismo y sobre todo desde las redes sociales, que es un sitio muy anónimo, que tiene cosas muy buenas y cosas también un poco menos buenas. Bueno, cuando salen estas noticias, como la de Dumoulin, pues se te va la tecla de la conspiranoia fácil, ¿no? Porque estamos curados de espanto, no nos vamos a engañar, ¿no? Y entonces se te va la mala idea lo que se te va. Y a mí me ha interesado bastante que saliendo algunas voces, o como queréis llamarlo, hablando en este sentido, yo no digo que haya sido ni una cosa ni otra porque no lo sé, ¿eh? No. Y desde luego el que dice una cosa u otra tampoco lo sabe, solo sabe Dumoulin y lo sabrá un círculo muy reducido. Pero sí que me ha interesado que se haya abierto un poquitín un pequeño melón sobre lo complicado que es mentalmente mantener ese nivel. Mantener ese nivel de presión, que es una cosa que seguramente se nos escapa a los curritos de a pie y que debe ser algo realmente llamativo. Ese nivel de presión a todos los niveles, valga la redundancia, a nivel físico, pero también a nivel dietético, la idea está de estar siempre chupado hasta el máximo, todos los sacrificios que luego... bueno, hay 198 tíos en cada carrera y todos se sacrifican igual y hay 197 que han hecho el tonto al final de la carrera en su cabeza. Ellos están pensando eso. Entonces, ya te digo, no tengo ni idea de por qué se ha retirado Dumoulin y yo a estas alturas de la vida no pongo la mano en el fuego por nadie, pero sí que me ha interesado mucho que se haya abierto ese pequeño melón porque además me parece que es algo muy importante, incluso trasladable al conjunto de la sociedad. Sí, sí. Y desgraciadamente en pocos meses hemos visto más. Lo que pasa es que no se habla tanto porque es a otro nivel, ¿no? Con Martín Bouzas en el Ken Pharma, que lo deja a final de temporada. O ahora mismo, hace una semana, el Sureda, ¿no? Del Burgos BH, ¿no? Ellos mismos han dicho que ya no eran felices, ¿no? Compitiendo. Es decir, que sí que es interesante. Y lo que dices tú también, trasladado a nuestra vida profesional, ¿no? Tú antes decías que escribías porque te gusta. Es decir, ¿nos gusta el trabajo que estamos haciendo o no nos gusta? Es que es esa la clave, ¿no? Si nos gusta, haremos bien nuestro trabajo. Si no nos gusta, posiblemente no lo hagamos tan bien y tendremos días muy malos, ¿no? Y le echaremos la culpa, yo qué sé, yo se la puedo echar a los niños, aunque por suerte no, porque soy un apasionado de la educación, pero vaya, si es que si no me gustara mi trabajo, yo no me levanto cada día a aguantar adolescentes, ¿me explico? Y estoy contigo. Claro, pero eso también... Pero eso también, si me permites, ahí hay dos temas. De primeras, claro, es que hay gente que tiene que pringar en el trabajo el día a día sin rechistar y sin nada. Yo hablo desde un punto de vista pues muy privilegiado, en el sentido que hago una cosa que es objetivamente es muy chula, que mucha gente le gustaría hacerla y que luego adicionalmente a mí me encanta. Uh-huh. Y luego a mí sí que me gustaría pues una cierta prevención con esto. A mí cuando salió lo de Dumoulin me ofrecieron escribir un artículo precisamente sobre esto, ¿no? Sobre la presión del deportista profesional a todos los niveles, etcétera, etcétera. Y yo decliné porque no tengo yo los conocimientos sobre, llámalo como quieras, psicología o psicobiología, como quieras llamarlo, porque ni siquiera te sé concretar exactamente la palabra. Entonces, yo creo que es un asunto suficientemente serio como para que tíos que no saben como yo o imbéciles que te vengan a hablar de las fuerzas de la piedra de cuarzo puesta al amanecer por la mañana se abstengan. Quiero decir, es lo suficientemente serio como para que quien te tiene que ayudar sea una persona que realmente sabe, y quien tiene que escribir sea una persona que realmente sabe.
Hoy justamente se ha publicado un artículo sobre el tema, sobre Tom Dumoulin, de un famoso periodista de ciclismo, y por lo que he visto se le han tirado encima a algún que otro psicólogo. No sé si te has cruzado con el artículo hoy. Pues no, lo he visto, si no me equivoco, es de Carlos Arribas. Sí, no quería decirlo, pero sí. No, lo digo, además es amiguete mío. Tuve la suerte que me presentara un libro. Uh-huh. No he visto si se le ha tirado encima un psicólogo, lo que sí, no he leído el artículo, entonces hablo un poco sin saber, pero lo que sí me extrañaría es que él no hubiera recurrido a una fuente profesional, por así decir. Sí que me extrañaría. De todas formas, ya te digo, yo decliné a hacer ese artículo. Lo podría haber hecho perfectamente y haber puesto 3 o 4 ideas un poquito generalistas, porque precisamente ahí está el problema, que pensamos que podemos hablar de esto como si fuera, si es una problemática menor, un pinchazo, una cosa así. No digo ni mucho menos que lo haya dicho Carlos. Como te comento, me extrañaría mucho que no haya recurrido a una fuente profesional. Pero yo creo que tenemos que incorporar además ese elemento adicional de la presión mediática, de la sobreexposición, de la misma dureza mental que exige el estar siempre enfermo, porque siempre se ha dicho que un ciclista en forma es una persona enferma y no falta razón a eso. Eso es muy exigente mentalmente, y insisto, y no me meto ya en conspiranoias, ni en temas, vamos a decir la palabra, ni en temas de doping, ni en sanciones encubiertas, ni en gaitas así. Porque no tengo ganas de hablar de ello. Pero sí que lo otro sería bueno que lo incorporásemos al elemento, no sé si de discusión, pero por lo menos sí tenerlo ahí en un segundo punto y tenerlo en cuenta de vez en cuando. Sí. Otro de tus artículos también me ha parecido, vaya, otra genialidad. Dices que no se debe odiar a Mathieu Van Der Poel. ¿Y por qué crees que tenemos esa fijación porque le salgan mal las cosas a cierta gente? ¿Por qué no podemos disfrutar simplemente de la belleza, ¿no? De la plasticidad del deporte, ¿no? Es decir, ¿por qué te queremos que pinche, que se caiga, que no gane el Mathieu Van Der Poel? Y quien dice Mathieu Van Der Poel, del otro lado sería Wout van Aert. Pues porque es mucho más divertido odiar que amar o que admirar. Es mucho más fácil y además cuantitativamente es mucho más satisfactorio, porque normalmente tú sigues sobremanera a un ciclista o un equipo de fútbol, y entonces hay 19 equipos de fútbol o 197 ciclistas a los que odiar, entonces te queda mucho mejor. Yo también tengo mis filias y mis fobias, que por cierto creo que no se me notan demasiado, porque hay un ciclista al que yo no puedo tragar, del cual he escrito bastante. Y una vez me comentaron incluso que se me notaba que me gustaba mucho. Y digo, joder, yo creo que eso está bien. No pasa nada por subjetivizar un poco, pero tampoco pasa nada por objetivizar el asunto. Luego el otro día lo hablaba también con un amigo. Es que un amigo que hace ciclocross, además. Es que a Mathieu Van Der Poel es fácil odiar, porque es alto, es guapo, cuelga fotos con descapotables, tiene esa sonrisilla, es hijo y nieto de ciclista, entonces es como te daba así a mano cambiada. Es una cosa muy visceral, ¿no? Pero claro, es que por otro lado es lo que dices tú, ¿no? Hace esas cosas tan bonitas que hace que no puedes más que admirarlo. Sí, muchas veces yo creo que, y sobre todo en Twitter y todas estas cosas de redes, ¿no? Se lleva mucho al típico hate, ¿no? Pero es que eso es un mundo aparte. Es un mundo que yo no sé. Yo conozco, yo he conocido personalmente a algunos de los grandes odiadores profesionales del mundillo del tuiterío ciclista, y luego son personas encantadoras, ¿no? Y gente, pero se tú eres el mismo que me llamaste a mi hijo puto y tal, y dice, no, pero bueno, en redes sociales no importa. Y bueno, no te importará a ti. A mí a lo mejor me había fastidiado. Entonces es como un mundo aparte, que no sabes muy bien si tomártelo en serio, si tomártelo en bromas y tal, porque además es un sitio al cual pues la gente como yo, que tiene una cierta un cierto trabajo de cara al público,
acudes casi por obligación, al margen de que acudas muchas veces por información o por gusto, otras veces tienes que acudir por obligación. Y, joder, es una... Pues eso, es como un microcosmos que en ocasiones te llama mucho la atención, ¿no? Sí, Oye, se convive un poco el que intenta informar con el que intenta odiar sí. a todo Cristo. Oye, y por cierto, ahora que estamos hablando de Twitter, ya nos iremos de él. ¿Conoces al Santo Grial? Es decir, ¿conoces la cuenta secreta de Carlos de Andrés? Pues no, conozco a Carlos de Andrés. Conozco a Carlos de Andrés, que es un tío encantador. Pero Sí, la verdad es que sí. no tengo ni idea. No sé. Fíjate, que creo que además Hace bien de estar oculto. Carlos de Andrés lo hace bien porque eh, hace pequeñas referencias a Twitter de vez en cuando, a veces Sí. positivas y a veces negativas, pero creo que si fuera un periodista que se está poniendo ahora muy de moda, continuamente colgado de las redes sociales, a mí por lo menos me parecería artificioso, porque es una persona ya de una cierta edad, es un tío que yo tengo una grabación suya comentando las 3 cimas del Lavaredo del año 89, que ya hace años, entonces quedaría algo como el, fíjate, voy a utilizar otra expresión que odio, como el meme del señor Vance cuando entra disfrazado de jovencillo en Los Simpsons, seguro que la gente lo sabe. Pues yo creo que quedaría algo así. Entonces, desde mi punto de vista, lo hace muy bien Carlos Andrés eso. Sí, sí. No, hace bien de estar oculto y hacer las suyas. En la entrevista anterior con Miguel, estuvimos hablando de monumentos y españoles. Tú tienes varios artículos hablando sobre ellos. ¿Qué monumento crees que es el más literario? El más literario, Flandes, sin duda. Hmm. Sin duda y por una ¿Por sencilla qué? O razón, sea, porque tiene el componente político, sin más. Tiene además un componente político muy marcado, muy marcado. San Remo tiene sus historias, tiene el año, la San Remo del 45, del 46, ahora mismo no me acuerdo, la primera después de la guerra, ¿no? El mismo día de Toscanini, todo este rollo. La París-Roubaix tiene la estética, Lombardía seguramente por si conoce la zona es la más bonita de todas visualmente, pero Flandes tiene el punto ese de casi ser un día nacional de una nación que es una nación pero no es un país y que tiene también un montón de historia para enorgullecerse y alguna para poner debajo de las alfombras. Tiene una mística muy particular. A mí es lo que más me interesa desde un punto de vista narrativo. Y mira, es curioso, ¿no? Porque ahora continuamos hablando de Flandes. La historia del primer ganador de la Ronde no tiene desperdicio. Son de aquellas historias bellísimas, ¿eh? ¿Y cómo te topas con una historia así? ¿O la conocías antes de ponértela a escribir? Pues esa es una buena idea. ¿Cómo me topo yo con la historia de Paul de Man? No lo recuerdo. Yo es que leo mucho. O sea, y parece de coña, pero es así. Yo leo de ciclismo, lo hemos dicho antes, tengo un montón de libros. Intento comprar las cosas que van saliendo, desde luego en castellano todas, pero intento comprar muchas en otros idiomas. Y seguramente me lo encontrara por ahí. Y luego además, adicionalmente, decíamos, de ciclismo leo mucho, pero leo mucho en general. Entonces, a veces en un libro de cualquier otra temática, pues o te encuentras una referencia al ciclismo así transversal, ¿no? Y vas tirando el hilo, o te encuentras precisamente ese puente, ¿no? Que transforma una anécdota sin más en algo con un cierto potencial de narración. ¿Es hace mucho spoiler que nuestros oyentes sepan un poquito de qué va esta historia o lo dejamos que lo lean en el libro? No, dilo, perfectamente. O sea, a mí lo que más me gusta de esa historia es que a uno de los que entran en el velódromo le atacan los patos, que es una cosa graciosísima. No, cuéntala tú. El primer Tour de Yo Flandes yo la contaría fatal. no, el primer Tour de Flandes acaba en un velódromo y es un velódromo que tiene en medio un estanque y hay uno de los escapados que se está jugando la victoria que se cae al agua y le empiezan a atacar los patos, que es una cosa que a mí me gusta mucho. Y luego el que gana es Paul de Man, que es una persona que tiene lo que yo llamo las 3 muertes, ¿no? Que le dan por muerto. Se dedica a pasar, lo diré,
se dedica a pasar documentos de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, si no recuerdo mal, que estoy tirando de memoria. La primera Durante Guerra la Mundial primera, creo que es, ¿no? es cierto. Durante la Primera Guerra Mundial le condenan primero a muerte los alemanes, luego le liberan los ingleses y como él habla flamenco, los ingleses dicen, coño, este acento a mí me parece muy germánico, vamos a condenarle a muerte también nosotros. Y le condenan ellos a muerte y resulta que la noche antes de que o sea, le condenan a muerte, será fusilado al amanecer y esa misma noche se firma el armisticio de la guerra. O sea, el tío vive de misericordia, porque vamos, no creo yo que hubiera muchas más casualidades así. Entonces, bueno, pues es que es un historión la cosa. Y otras historias que en el libro también pues sorprenden, ¿no? Pues son una que tiene cabida pues Pablo Escobar, ¿no? Y su hermano Roberto, y que bueno, que es una historia que sorprende, ¿no? Por los dos personajes que son. Y no sé cómo llegas a descubrir esa historia, ¿no? Y generas ese artículo. Pues es otra buena pregunta. ¿Cómo llego yo? Pues seguramente llegara por Osito, por Osito. Yo tuve una época que leía bastante sobre aquella época de Colombia, preparando también un libro que saldrá esperamos, en breve, sobre la historia del ciclismo colombiano, y seguramente me topase en algún momento con un pequeño cabo, porque esto también es el trabajo de documentación no es algo que te lleva un libro. Normalmente tú encuentras un cabo, ¿no? Una hoja y vas buscando y te das cuenta que al final de la hoja hay otras hojas y luego hay una rama y luego hay un tronco y al final acabas construyendo un árbol entero. Entonces seguramente, fíjate, no lo recuerdo, pero es posible que yo leyendo sobre Cochise, que es un campeón colombiano, en algún momento pusiera de pasada que Cochise corrió con Osito, con el hermano con Roberto Escobar Gaviria, y a partir de ahí empecé yo a tirar del hilo. Lo cierto es que tiene mucha importancia la relación entre el ciclismo, y te voy a decir la relación entre todo, y el narcotráfico en la Colombia de la época. Importancia muy muy trágica, evidentemente. Aquí no venimos a glorificar, pero es una historia que merece la pena ser contada y merece la pena, yo creo, ser conocida. Hablas también de la carrera más dura, que es una etapa del Giro de 1974. ¿El 14? Que se tarda... He dicho sí, perdona, 1914, que el ganador tarda 17 horas en hacerla y el último 24 horas. ¿Por qué se llevaban a cabo esas monstruosas barbaridades? ¿Y cuándo se cambia esa tendencia, si lo sabes? Bueno, pues se llevan a cabo por varias razones. Lo primero, porque el ciclismo nace como un deporte de ultrafondo, que es una cosa que se está perdiendo ahora, y se considera que quien gana una gran carrera tiene que ser un fondista, tiene que ser un tío que llegue hasta lo más lejos de sus posibilidades. En segundo lugar, y no es baladí, antes, históricamente, la Vuelta, el Tour y el Giro, lo que hacían es un recorrido por el mapa, que salía del punto A, que normalmente era Madrid, Milán y París, y volvía al punto A al final de X etapas. Entonces, para abrazar el mapa, tú tenías que hacer tiradas grandísimas. La primera etapa del Tour es entre París y Lyon, pero es que, claro, para abrazar Francia en X etapas tienes que hacer distancias muy largas. No es como ahora, que tenemos etapas que acaban en pequeños pueblos o que acaban en puertos o algo por el estilo. Entonces, eso no era posible por infraestructuras, y tampoco era posible los traslados después del final de etapa, donde acababa una, empezaba la siguiente. ¿Y cuándo empieza a decaer eso? Pues las monstruosidades, estas de más de 300 kilómetros, yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial quedan prácticamente olvidadas. Con algunas excepciones, pero prácticamente olvidadas. El Tour siempre metía una etapa de más de 300 kilómetros, que normalmente era llana y tal, pero bueno, eran cosas ya un poquitín más, entre comillas, excepcionales. Y luego en los últimos años, sobre todo a raíz de la mala comprensión de lo que sucedió en el 98 con todo el caso Festina,
se extendió el mantra este de la humanización del ciclismo. La idea, desde mi punto de vista, y yo creo que está suficientemente demostrado, radicalmente errónea, de que los ciclistas se dopaban porque las etapas eran demasiado duras, y se ha ido progresivamente reduciendo la longitud. Digo que está más que demostrado porque por esa regla de 3 Ben Johnson era un tío limpísimo, porque era un paisano que corría 10 segundos. Entonces, yo creo que deberíamos poner más el foco en la velocidad y no en la longitud. Cualquier cicloturista hace una etapa de 120 kilómetros, como las que hacen estos tíos. Lo que no puedes hacerla es a la velocidad que tienen ellos. Entonces, a lo mejor está ahí la diferencia. Sí, además eso que dices entronca mucho con el libro que publicó, la biografía de Wouters, que yo creo que ahí no dice en ningún momento que se llegaran a dopar porque era demasiado duro. Hay otras razones. Yo creo que las explica bastante bien Wouters en su libro. Bueno, Wouters introduce una razón adicional a todo esto que siempre se dice, ¿no? De tal, que es la adicción que crea no las sustancias dopantes, sino la sensación de estar con los buenos, la sensación de competir en las grandes ligas, que es una cosa que también la pasamos siempre por alto. Pero al final es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si tú piensas que los buenos toman yogur de fresa, tú tomas un día yogur de fresa y vas con ellos y eso te produce entre comillas, una necesidad, ¿no? Porque gusta mucho jugar en las competiciones más grandes y destacar y estar allí, ¿no? Claro, y sentirse, sí, un poco lo que le pasa, ¿no? Que viene de Estados Unidos, llega aquí, parece que no es nadie y se pone a ese nivel, ¿no? Digamos, para poder competir y sentir esa sensación. Vamos a hacer un salto de tema, ciclismo más actual, ¿vale? A principios de 2020, si no estoy equivocado, escribiste un artículo sobre Remco Evenepoel. Hemos visto algo de lo que podía hacer Remco Evenepoel. Creo que todo el mundo ha hablado de él. ¿Tú hasta dónde crees que puede llegar? Buena pregunta. Si es que no tengo ni idea. Si es que, vamos a ver, de primeras, yo el ciclismo puedo saber lo mismo que vosotros. O igual incluso menos. Yo veo bastantes carreras, pero seguro que hay gente que ve muchas más. Yo el campo amateur lo sigo de forma muy superficial. Y luego además yo tengo una falla que no se me va a quitar nunca, salvo sorpresa de última hora, que es que yo no he sido nunca profesional. Entonces yo hay ciertas cosas del interior de las carreras y de las competiciones que no me alcanzo, no alcanzo a verlas. Este tipo de visión, de conjunto que tienen quienes han corrido, yo no la tengo. No la tengo y no la voy a poder tener. Adicionalmente, entonces yo nunca... menos yo intento no fardar de conocimientos porque no los tengo. Yo creo que además cuando escribo se me nota que yo lo que exhibo y lo que ofrezco al consumidor es otra cosa, es otro rollo. Insisto, si quieres un análisis de una etapa y de cómo se ha llevado a cabo el sprint, aquí no te lo vamos a dar. Yo doy otra cosa. Adicionalmente, esto es también fruto de la si quieres, de la extensión de redes sociales y de internet y de todas estas cosas. Como ya no hay sorpresas en el ciclismo, porque ya cualquier chaval que destaca le tenemos visto desde mini benjamines, parece que hay una magnificación a lo que se puede hacer de cara al futuro. Porque todo el mundo hay una cierta tendencia a intentar arrogarse la posición de padre de la criatura. Yo lo vi primero, yo lo vi más, yo lo vi mejor. Entonces, cada vez vamos diciendo alguna más gorda, ¿no? Sobre Evenepoel yo he llegado a leer cosas auténticamente delirantes, en plan, yo qué sé, si solamente gana 2 Tours de Francia, yo lo consideraría un fracasado y tal. Chorradas de ese tipo. Y yo creo que es precisamente por eso, ¿no? Por decir, claro, si al final es pegar tiros en el aire, ¿no? Si tú dices que hay 50 ciclistas que cada año que te parece que son acojonantes y son 50 tíos desconocidos, tú coges un gordito de Vladivostok, un tío que anda con ruedines de Hong Kong, un tío que no sabe sprintar de Kenia.
y uno de esos, por una casualidad, que se le alinean los astros y acaba ganando una carrera grande, dices, ¿ves? Yo cuando era un gordito ya le veía cosas. Yo creo que hay un poquitín de esnobismo malentendido. Bueno, el esnobismo siempre está malentendido, pero bueno, yo creo que se comprende lo que quiero decir. De esnobismo que a mí se me escapa. Yo no me gusta hacer predicciones y además no me gusta nada hacer predicciones por si alguien se las toma en serio y apuesta. Y apuestan. Y yo soy totalmente contrario a las apuestas. Niños, no apostéis. Cerrad las casas de apuestas de vuestros barrios y por favor no caigáis en estas cosas tan feas. Claro. No los patrocinan casas de apuestas, ¿no? No. Ni mucho menos. Oye, me vas a hacer replantearme cuando hacemos las previas lo de poner estrellitas, lo voy a quitar, como sigamos así. No, pero vamos a ver, si eso queda chulo. Lo que no queda chulo es ponerle 5 estrellitas al chico recién pasado a profesionales que acaba de salir de un pueblo de Laponia y que le viste un día y dijiste, no, este yo le he visto bien, le he visto, joder, este tenía unos tobillos de campeón. Coño. Claro, es que ahí es jugártela a lo tonto. A mí me parece un poco... Y luego eso, que es que a mí no me ha gustado nunca hacer predicciones. Yo no hacía ni la quiniela, la hacía de crío y la hacía como con desgana, con los amigos. Yo lo que pasa es que tengo un defecto, que soy matemático, y entonces ya eso me mata. Me gusta mucho el Excel y me mata. ¿Qué te iba a decir? Has dicho que habías leído que si Renko Benepol ganaba 2 Tours era un fracasado, que lo habías leído. Y volvemos otra vez a lo que estábamos hablando antes de Mathieu van der Poel, ¿no? Es decir, yo no sé si vosotros estaréis de acuerdo. Lo que hemos vivido este 2020 con este Renko Benepol ya vale que este chaval haya corrido, y si luego no vuelve a hacerlo, pues ya hemos vivido lo que hemos vivido. Yo no sé si vosotros también lo habéis vivido así, pero oye, estar esperando la primera etapa de la Vuelta a Burgos, verlo escapar, todo lo que sucedió aquel día, toda la gente hablando de él, el día de Polonia, el día de la caída de Lombardía, todo eso ya lo hemos vivido. Es decir, bueno, si vienen más cosas, mejor. Yo es que opino eso, ¿no? Sí, es que tampoco... Vamos a ver, el chaval de primeras ha tenido una caída muy grave y a ver cómo recupera. Y luego, ha hecho cosas muy importantes, pero en escenarios de segundo o tercer nivel, y todavía le faltaba algún colacao para llegar arriba, creo yo. Muchas veces olvidamos que cuando se cae en Lombardía es porque ha quedado descolgado en la bajada, ¿no? Ha dejado descolgado un zorro como Nibali, que es un tío que se las sabe todas a estas alturas. Entonces, bueno, pues veamos, dejemos que evolucione, dejemos que tenga sus declaraciones salidas de tono. A mí es una cosa que me gusta mucho, ¿no? El deportista así egocéntrico y chulito, porque me da mucha canchita. Pero hombre, tanto como es eso, tanto como inclinarnos a esa tendencia de arrogarnos la paternidad al crío, vamos a mantenernos un poco al margen. Sí. A ver, hay que tener paciencia y es lo que tú dices. Es joven, vamos a dejar que fluya, ¿no? Que fluya y que veamos hasta dónde es capaz de llegar. No sé si tienes tú la sensación de hoy en día, ¿no? De que todas las carreras son como más, más laboratorio, más programadas, más estudiadas. ¿Crees que cada vez te costará más encontrar esas gestas en la actualidad, las gestas que escribes? ¿Nos aburrimos más ahora que hace 25 años? Esa es buena pregunta y tiene una respuesta fácil pero matizable. Evidentemente sí, nos aburrimos más que hace 25 años, pero el matiz. Es muy fácil escribir de ciclismo histórico porque tiene 100 años de carreras para escoger las buenas. Si tú te pones a ver la crónica de cualquier Tour de Francia, del año 60 o del año 70 y tal, te sorprende porque ves que hay etapas que son pestiños y los periodistas dicen que vaya vergüenza, y hay etapas de montaña que ganan los sprinters, y cuando ganan muchas Eddy Merckx todos se quejan porque hay mucho control y mucho dominio. Entonces todo esto hay que relativizarlo un poco. De cada año hay 2 o 3 jornadas que nos arrojan unas cosas dignas de recordarse. Yo creo que esas se siguen manteniendo, que aparecen cada vez con más cuentagotas, que antes era leña casi día sí, día no, y ahora es un poco más
mucho más espaciado, pues eso es indiscutible. Y aún así, de todas formas, si es que no hace falta escribir de gestas, si es que tampoco escribo de gestas. Yo normalmente escribo de personajes, de personas, de seres o de ambientes, y esos van a seguir existiendo. Sí, es un poco lo que decías, ¿no? De estar en el ciclocross de Torrelavega con tu libreta, escuchando cómo las ruedas chirrían y poderlo luego plasmar en el papel, ¿no? Y eso no es una gesta, pero eso poca gente a lo mejor en este mundanal ruido que tenemos, y valga la redundancia literaria, se para a escuchar, ¿no? el sonido. A mí me está gustando mucho ver el ciclocross con el sonido ambiente ahora, porque no hay público. A Jordi lo escucha en inglés porque sabe mucho de inglés, pero yo no. No sé tanto, pero bueno, es porque me acompañe alguien. No, yo lo escucho con el ambiente, me encanta el del micro, me encanta. Pero lo que más me gusta es cuando empiezan a frenar la bicicleta. Es buenísimo. Es que estás esperando la curva a ver si la pasas, ¿no? Y yo creo que eso es plasmable, ¿no? En un artículo, ¿no? La verdad. Y nos olvidamos muchas veces. Claro, es que fíjate, yo me acuerdo una vez que fui a ver una etapa del circuito montañés, del desaparecido circuito montañés. Tendría yo 15, 16 años y fui con mi padre, me llevó mi padre, mejor dicho, y fuimos a ver la etapa al Escudo. Me acuerdo de ponernos allí al lado de un paisanuco que estaba ya muy entrado en años, vestido de ciclista, había ido allí con su bici y tal, el clásico viejecillo. Y me acuerdo que pasaban los ciclistas y lo típico, ¿no? Pasaban los ciclistas, no conocías a nadie, ¿no? A dos o tres, porque eran amateurs. Les animabas ahí como loco, venga, tal, que llega, está en la cima a 2 kilómetros y eso. Y yo me acuerdo una vez te digo, era ahí un criuco y me acuerdo de quedarme mirando al viejecillo y el viejecillo no decía nada. No decía nada y se iba apartando un poquitín cada vez más, Y me acuerdo que en un momento le dijo mi padre, dice, pero ¿qué pasa? Que usted no anima y tal. Y dijo el viejecillo una cosa que a mí me encantó y que yo me la he guardado hasta ahora y prácticamente yo no animo en las carreras. Dijo el viejecillo, dice, es que si animo no les escucho a ellos. Oh, qué bueno. Joder, es una cosa muy potente. Claro, tú en el Tour de Francia no le vas a escuchar porque hay un griterío de la hostia. Claro. Pero el momento ese que te pasa la bici al lado y que escuchas las 2 o 3 respiraciones que hacen ellos o los cambios o los radios, esas son cosas que por la tele no se aprecian y que solamente las puedes apreciar allí, que muchas veces perdemos por estar allí pues muy metidos, ¿no? Y dejarnos llevar en lo que se espera de nosotros casi. El silencio, ¿no? Incluso cuando vas tú con bicicleta, ¿no? Ese silencio que tú tienes, ¿no? El ruido de la bici, el ambiente que te rodea, ¿no? Y eso en competición y con toda esta gente pasando y tal, pues tiene que ser un espectáculo. Estamos casi llegando al final de un poco de esta charla. Te habíamos preparado 2 preguntas últimas. Una no la vamos a hacer, porque ya nos has dicho que no te gustan los pronósticos, y con Miguel sí que lo hicimos. Miguel sí que lo hizo. Esta, ya te digo que la teníamos preparada, pero pasamos de ella. Vamos, por favor, no vamos a caer en eso. Y la otra... Yo sí queréis pronóstico, pero vamos, es que no tengo base para hacerlo. No, con el dado no. Pero sí que un poco, la otra yo creo que sí que podemos hablar sobre ella. ¿Hacia dónde crees tú que va encaminado el ciclismo actual? Es decir, esta dinámica que llevamos, ¿hacia dónde crees tú que va encaminada y qué expectativas tienes en el futuro sobre el ciclismo? Pues es una buena pregunta. Perdona, no te hablo del Switch. Porque si no ya sería otro tema el Switch. No, fíjate, también de Swift me negué a ver cualquier tipo de carrera durante el confinamiento de eso, porque no quería apoyar la posibilidad de que a alguien se le ocurriera que aquello era serio, y también me negué a escribir nada, evidentemente. El ciclismo yo creo que es que no te sabría decir. Yo creo que tiene una cierta buena salud, porque han entrado países muy potentes últimamente, sobre todo los anglosajones, que suponen un incremento de mercado acojonante, porque además es un mercado muy elitista en lo bueno, porque es de gente con un alto nivel adquisitivo. El ciclismo tiene ahí una imagen pues eso, muy limpia, muy buena, muy favorable, que no tiene en la Europa continental y que no ha tenido nunca. El ciclismo siempre ha sido
un deporte de pobres, allí no, allí es al revés, es una especie de golf, diríamos, por poner un símil. Entonces, yo creo que eso sí que sí que se ha visto un incremento en los últimos años y es un mercado muy, muy potente. Sí que es verdad que yo lo que palpo es que hay un cierto problema con la afición de base, pero yo no sé si es extensible a otros deportes, porque yo no controlo otros deportes. Yo veo que donde antes, yo a veces hay una carrera de críos y voy a verla, porque soy así idiota y a mí me gusta. Yo cuando estaba lesionado y no podía andar, me iba a ver a los viejos dar vueltas al velódromo que os comentaba antes, porque a mí me gusta. Y eso, y me gusta el sonido y me gusta todo. Entonces, yo si me entero que hay una carrera de críos en 5 pueblos más para allá, pues me voy a verla. Y sí que en los últimos años se va viendo que cada vez hay menos licencias, hay menos participantes, se suspenden carreras por falta de gente, que es una cosa inimaginable antes. Entonces ya te digo, no sé si pasa solamente en el ciclismo o es algo a nivel general que se ha modificado un poco el ocio de los más jóvenes, porque por el contrario a nivel cicloturista sí que estamos viviendo un boom brutal de gente, de marchas y es todo, no sé si estamos incluso creando una burbuja un poco hasta por encima de nuestras posibilidades, pero bueno, eso se verá en unos años. Entonces, lo único que se me ocurre a mí es eso, la falta de afición de base que pueda tener un cierto problema de aquí a 10, 15, 20 años. Porque sí que es verdad que hay una cosa, el ciclismo es un deporte muy televisivo, muy vendible televisivamente y una inversión publicitaria muy buena desde mi punto de vista, pero muy alejado de los estándares de ocio que se extienden hoy en día. No sé si me explico. Muy alejado de la inmediatez, muy alejado de los vídeos de 10 segundos. No sé cómo se llaman los vídeos estos de los TikTok y todas estas cosas. El ciclismo es una cosa que dura muchas horas y que a veces no es que dure muchas horas, es que dura 3 semanas. Entonces yo no sé si hay un cierto salto generacional que nos va a costar enganchar a nuevos aficionados. A mí no me importa, porque me pondré a escribir sobre Ibai Llanos y me seguirán comprando artículos y todo esto, pero vamos, me gustaría creer que no va a ocurrir. Precisamente el otro día, bueno, no sé si lo visteis, que Ibai Llanos hizo una entrevista a Gerard Piqué y tal, y hicieron un comentario, me hizo gracia, porque enlazando un poco con esto, que hablaban de que hoy en día a los chavales les cuesta ver incluso un partido de 90 minutos de fútbol. Sí, o sea, claro. Que los chavales lo que hacen es, se están ahí mirando Iván Llanos, ¿no? En Twitch, de fondo tienen el fútbol y lo que terminan haciendo es al final, pues se acaban viendo un resumen de los goles y con eso ya tiran, ¿no? Pues imagínate con el ciclismo. O sea, que eso más o menos lo ves, ¿no? Que es difícil, ¿no? También que los chavales se enganchen al ciclismo si ya tienen esa mentalidad, ¿no? Y luego también hablando un poco de lo que dices, me resulta muy curioso eso, que cueste tanto que haya licencias y clubs y tal, que lo vemos todos, cuando por otro lado vemos como se están dejando sin stock las tiendas de bicicletas, ¿no? Es como un contraste un poco extraño todo. Sí, es lo que te comentaba antes. Vamos a ver, vamos a ser deliberadamente polémicos. En ocasiones todo este asunto del deporte aficionado está orientado a un mejor dicho, tiene su grueso en un segmento de población muy determinado, ¿no? Que cercano a la crisis de los 40. Y vamos a ser claros, son los chiflados de este tipo de deportes y tal. Es gente, en muchos casos, relativamente ajena al ciclismo de competición. Es gente que además a mí, que se entienda lo que voy a decir, no me preocuparía de cara al futuro que encontrasen otra afición más tranquila o que les gustase más, porque no son la base. No son la base. La base es el chavaluco que sale ahora y que el día de mañana será amateur y que si es bueno será profesional, pero si no seguirá siendo cicloturista, etcétera, etcétera. Todos los que salieron el 2 de mayo, me parece que fue el fin del confinamiento, todos los que salieron ese día a dar vueltas en bici, eso no son la base, es otra cosa.
los que se conectaban al rodillo y tal, es otro rollo. Los locos del Strava y todas estas cosas. Los hay que sí, los hay que no, pero no es no es el grueso del asunto. El grueso del asunto y el único aspecto donde yo puedo ver un problema es el que te comentaba antes, que cada vez hay menos chavalucos en las carreras Sí. y que ciertamente, ya te digo, yo estoy convencido y me encantaría tener una solución, pero no la tengo porque no soy tan listo, pero yo sí creo que el ciclismo como fenómeno de espectáculo eh, se aleja bastante de por lo menos lo que nos quieren vender que le gusta a la juventud. ¿Eh? Yo no tengo hijos, no soy profesor no soy profesor en la universidad y no me toca tan cerca. Entonces, no sé si lo que nos venden es la realidad, pero una cosa que se practica al aire libre durante 5 horas está, te diría que radicalmente opuesto a lo que nos venden, que es la tendencia hacia el futuro de la juventud. El otro día escuché una entrevista que le hacían a Iván Cortina y le dijeron bueno, que cómo había sucedido que se hiciera ciclista, ¿no? Y dijo bueno, que le dijeron que había una escuela de ciclismo, que él no se creía que hubiera una escuela de ciclismo, igual que había una escuela de teatro o lo que fuera, que fue y le gustó. Estás hablando mucho de esa base, ¿no crees que justamente falta eso? Faltan escuelas de ciclismo. Pues es que no te sabría decir, yo tampoco estoy tan metido en el mundillo como para darte unos datos claros, pero Ya. Ujú. lo poco que conozco, yo sí que veo que siguen existiendo escuelas de ciclismo, lo que veo es que cada vez tiene menos gente. Y te estoy hablando ahora de las que conozco de primera mano por conocer gente y por conocer entrenadores y, entre comillas, directores, etcétera, etcétera. Fíjate, me acaba de venir ahora una cosa a la cabeza. Eh, cada vez hay menos gente, cada vez hay menos chavalucos, pero, y esto es una cosa que también nos debe hacer sonreír y es otro punto de vista, cada vez hay más niñas. Mm. Cuando yo era un crío no había niñas que anduviesen en bici, prácticamente, se sobreentiende. Ahora hay un porcentaje bastante alto. Eh, y se tiende a igualar. O sea, los niños van para abajo en número y las niñas van para arriba. Entonces, bueno, supongo que son también el signo de los tiempos y ahí hay también una cierta esperanza, ¿no? Pues sí, esperemos, no sé, a ver, para hacer un poco de broma sobre el tema, a ver si esos cuarentones, ¿no? Influyen un poco a esos hijos para que entren en esas escuelas, ¿no? Vamos a decirlo así. Bueno, también hay cuarentones influencers que no les dejaba yo a mi hijo. Ya, eso también es verdad, porque si los enseñan en Strava, vamos mal, vamos mal. Está claro. Pues bueno, yo creo que hemos llegado al final de la entrevista. Podríamos seguir hablando horas con Marcos, me encanta el ciclismo a nosotros también y además contamos muchas historias. Espero que te lo hayas pasado bien con nosotros, Marcos. Por mi parte ha sido un placer conversar de ciclismo, de literatura y que será un placer seguir leyéndote y espero que te lo hayas pasado bien. Sí, está chulo. Está bien. Bueno, de mi parte también agradecerte que te hayas pasado por nuestra casa, que ya sabes que es la tuya, que estamos deseando que se publique Arriba Italia, porque nosotros no tuvimos la oportunidad de leerlo y que estamos convencidos que lo vamos a leer. Y bueno, a lo mejor en carta y te volvemos a llamar para que te pases a hablar de ciclismo, de libros o de lo que haga falta, porque yo creo que eres un tío musanote y se puede hablar de muchísimas cosas y además muy entretenidas. Y vaya, yo creo que ha quedado una entrevista muy disfrutable por todos los oyentes que nos están escuchando. Nada, eso, otra vez repetirte. Muchas gracias, Marcos, por pasarte. Bueno, lo de sano no sé yo, pero vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo en bien. ¿Eh? Soy alto. Muy bien. Eso sí. Pues nada, Jordi, nos vemos en la siguiente y bueno, disfrutaremos de más entrevistas en el futuro. Pues bueno, David, yo creo que hemos tenido una charla, como siempre, guay, con un invitado que realmente, pues realmente estamos encantados, ¿no? De las ganas que vienen de hablar, ¿no? Y de decir la suya y ellos, no sé, si los veo bien y nos cuentan cosas muy interesantes, David.
La verdad es que es una pena que no se tenga más tiempo para poder hablar con ellos y desarrollar más temas y porque, bueno, es que a nosotros se nos ha pasado volando el tiempo. Cuando no nos hemos dado cuenta se ha acabado la entrevista y vaya, con ganas de que os guste y nada, otra vez dándole las gracias a Marcos por haberse pasado por nuestra casa. Y ya lo sabéis, vamos a traeros más entrevistas en un futuro, esperemos que sean igual de amenas y divertidas y ya lo sabéis, pues darle al like, tal vez lo digo yo, y nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Chao, chao.